Martín Rivas siempre se había enorgullecido de su capacidad para ver lo que los demás no notaban. Como profesor de historia en una universidad reconocida, entendía las sutilezas del engaño, las intrigas de poder y la forma en que las traiciones se revelaban lentamente, como la inevitable caída de un imperio. Por eso no reaccionó cuando notó las primeras señales, los nuevos bolsos de diseñador de Camila, su repentina obsesión con rutinas de gimnasio, y ese tenue aroma a colonia en su piel que no era el suyo. Ante el mundo, eran la pareja perfecta. Él, respetado por sus colegas y amado por sus alumnos. Camila, con su cabello dorado y su carisma natural, atendía a una clientela exclusiva en un elegante salón de belleza en Buenos Aires. Vivían en un moderno apartamento en el centro, con una vista panorámica que parecía infinita. Pero Martín sabía mejor que nadie que las apariencias engañan. Una noche, mientras corregía exámenes en su estudio, escuchó a Camila riendo desde la cocina. Su voz estaba impregnada de una emoción que él no había oído en años, alegría auténtica. A través del reflejo del cristal de un mueble, la vio apoyada contra la encimera, el teléfono pegado a la oreja, jugando con su cabello. La curva en sus labios revelaba una sonrisa cargada de secretos, y un escalofrío le recorrió la espalda. No estaba hablando con una amiga. En lugar de confrontarla, Martín eligió la paciencia. Si la historia le había enseñado algo, era que las guerras no se ganaban con decisiones impulsivas, sino con movimientos calculados. Reuniría pruebas. Comprendería todo antes de lanzar su primer ataque. Días después, empezó a notar el patrón. Camila comenzó a ir al gimnasio en horarios extraños, alegando que debía adaptarse a los compromisos de sus clientas. Pero Martín la conocía demasiado bien. Aquello no era dedicación al fitness, era algo más. Instaló en su teléfono una aplicación discreta de rastreo. Camila jamás sospecharía algo así de él. Siempre lo había considerado predecible, el esposo estable y sereno, demasiado absorto en sus libros como para cuestionar sus ausencias. Ese fue su primer error. La aplicación confirmó lo que Martín ya intuía, ella no estaba en el gimnasio. Estaba en el Hotel Altamira. Sus manos se cerraron con fuerza alrededor del teléfono, pero se obligó a mantener la calma. El Altamira era un hotel boutique lujoso en pleno centro, de esos que solo visitan quienes tienen demasiado que perder. Esa noche, cuando Camila volvió a casa con el rostro radiante de mentiras, Martín la recibió con una sonrisa. Le preguntó por su día, escuchó con atención la invención de una supuesta sesión de spa, y la observó beber vino con la naturalidad de quien se cree intocable. Ella no sabía que ya había perdido. Porque Martín no pensaba simplemente desenmascararla. Iba a asegurarse de que ella misma se destruyera. Martín no actuó de inmediato. Sabía que la verdadera venganza requería paciencia. La semana siguiente, se sumergió aún más en su investigación. Hizo una llamada discreta a un investigador privado. No cualquiera, sino alguien de confianza, alguien que le debía un favor. En cuestión de días, tenía en sus manos un informe completo. El hombre con quien Camila lo estaba engañando se llamaba Ricardo Méndez, un empresario del sector inmobiliario, conocido por sus maniobras agresivas y por tratar a las mujeres como objetos de usar y descartar. Perfecto. Martín analizó la información con la misma precisión con la que estudiaba los conflictos del siglo XIX. Ricardo tenía un historial largo de infidelidades, e incluso una exesposa que lo había llevado a juicio, sacándole una buena parte de su fortuna. Sus empresas eran rentables, sí, pero también frágiles, basadas en inversiones arriesgadas. Un error, y todo se desmoronaría. Era un hombre que valoraba el control. Martín se aseguraría de que lo perdiera. El siguiente paso era preparar el escenario. Martín comenzó a plantar pequeñas dudas en la mente de Camila, comentarios casuales sobre conocidos que habían sido descubiertos engañando, menciones aparentemente inocentes sobre lo fácil que era rastrear registros telefónicos. La observó titubear al responder mensajes. Empezó a bloquear su teléfono, algo que jamás había hecho antes. El nerviosismo comenzaba a instalarse en ella. Excelente. La trampa comenzaba a cerrarse. Martín decidió que era hora del primer golpe real. Organizó un encuentro cuidadosamente planeado. Una noche, le propuso salir a cenar, eligiendo un restaurante elegante que sabía que Ricardo frecuentaba. Hizo la reserva bajo otro nombre, asegurando que su llegada sería inesperada. Tal como lo había anticipado, Camila se congeló en cuanto entraron. En una mesa apartada, en un rincón bañado por luz tenue, estaba Ricardo Méndez. Y no estaba solo. Una mujer morena reía junto a él, inclinándose hacia su oído mientras él le susurraba algo.
La mano de Camila tembló sobre la copa de vino. Martín fingió no notar nada. ¿Pasa algo?, preguntó con voz serena, saboreando su bourbon mientras la observaba sobre el borde del vaso. No, murmuró ella, intentando sonreír. Creí ver a alguien conocido. Ah, sí. Martín giró ligeramente la cabeza, como si buscara entre las mesas. ¿Alguien a quien deba saludar? Ella negó rápido, bajando la mirada hacia el menú. Sus dedos temblaban. Jaque mate. Martín se recostó en su silla, una sonrisa satisfecha asomando en sus labios. Camila acababa de aprender una lección importante, ella no era la única que sabía jugar. Y el verdadero juego apenas comenzaba. Camila ya no era la misma después de aquella cena. Martín lo notó en los pequeños detalles, la forma en que sus dedos se quedaban suspendidos sobre la pantalla del teléfono, escribiendo y borrando mensajes una y otra vez. Notó también cómo su mirada se deslizaba hacia atrás constantemente, como si esperara ser observada, y cómo sus risas sonaban cada vez más forzadas. Se estaba desmoronando, y Martín disfrutaba cada instante. Ella no sabía lo que él sabía. Y eso hacía toda la diferencia. A la mañana siguiente, durante el desayuno, él continuó con su actuación. Le sirvió café, besó su mejilla y comentó lo bien que les había venido salir juntos la noche anterior. Camila asintió distraída, apenas tocando su tostada. Martín se recostó en su silla. Te noto distante, amor. ¿Todo bien? Ella forzó una sonrisa. Sí, claro. Solo estoy un poco cansada. El trabajo ha estado pesado. Martín asintió como si creyera cada palabra. Tal vez deberíamos planear un viaje, escapar un poco del estrés. Los dedos de Camila se tensaron alrededor de su taza. ¿Un viaje? Sí, pensaba en Madrid. O incluso podríamos pasar un fin de semana en el Hotel Altamira. Bebió un sorbo de café con calma, atento a su reacción. Ella casi se atragantó. Martín fingió no notar nada. Se puso de pie, se estiró lentamente. Piénsalo. Podría estar bien. Y se fue de la cocina ocultando su sonrisa. La semilla estaba plantada. Ahora dejaría que germinara en la oscuridad de su mente. Martín siempre había creído en el poder del silencio. Las personas revelaban más cuando creían que nadie las escuchaba. Y Camila. Camila era un libro abierto. Esa noche, cometió un error. Martín estaba en su estudio, simulando trabajar, cuando la escuchó hablando en susurros desde el dormitorio. Silenció su laptop, se recostó en su silla y agudizó el oído. Su voz era baja, ansiosa. No, no entiendes. Mencionó el Altamira. Él nunca habla de hoteles así. ¿Y si lo sabe? Silencio. Luego. No lo sé, Ricardo. Tal vez debería simplemente. Martín ya no necesitaba oír más. Lo tenía claro. Ella tenía miedo. Y el miedo hace que la gente cometa errores. Se permitió una leve sonrisa. Camila siempre lo había visto como un hombre rutinario, aburrido, predecible. No tenía idea del tipo de hombre con el que se había casado. Pero pronto, lo descubriría. La paranoia de Camila crecía día tras día. Revisaba su teléfono con obsesión, se sobresaltaba con cada notificación y lanzaba miradas nerviosas a Martín cuando pensaba que él no la veía. Martín, por su parte, se encargaba de avivar esa inseguridad. Empezó a dejar pequeñas pistas, como migas de pan que ella no podía ignorar. Una noche, accidentalmente dejó su laptop abierta en un artículo titulado Cómo descubrir a una pareja infiel. Otra mañana, le mencionó con indiferencia que se había topado con un viejo amigo que ahora trabajaba como detective privado. Cada gesto, cada comentario calculado. Y Camila se retorcía lentamente bajo la presión. Pero Martín sabía que debía empujarla un poco más. Una noche, cuando Camila volvió de una supuesta reunión de trabajo, él la esperaba en la sala, con una copa de whisky medio vacía. No la miró enseguida, simplemente giraba el líquido en su vaso, como si estuviera absorto en sus pensamientos. ¿Noche larga?, preguntó sin emoción. Camila se detuvo en la entrada. Sí. El trabajo fue una locura. Estoy agotada. Martín alzó la mirada y sostuvo la suya. Debe ser difícil. Mantener el equilibrio. Recordar los detalles. Ella se congeló. Solo por un segundo. Luego soltó una risa tensa. ¿Qué se supone que significa eso? Él encogió los hombros. Nada. Solo una observación. Los detalles son importantes, ¿no? Camila murmuró algo y se escabulló al dormitorio. Martín la dejó ir. Necesitaba que se sintiera acorralada. Y pronto, cometería el error que él esperaba. Ella ya no soportaba la presión. Se notaba en su forma de caminar,
en cómo apretaba el teléfono contra el pecho como si fuera su salvavidas. Estaba perdiendo el control. Y entonces, sucedió. Cerca de la medianoche, mientras Martín fingía dormir, Camila se levantó sigilosamente de la cama y se encerró en el baño con su celular. Él esperó unos minutos y la siguió sin hacer ruido. Desde el pequeño hueco de la puerta mal cerrada, la escuchó susurrar con urgencia. «Ricardo, no puedo seguir así. Creo que lo sabe. Está actuando distinto», mencionó el Altamira. Silencio. Luego, más desesperada. «No entiendes. Es inteligente. Más de lo que pensamos. ¿Y si me está tendiendo una trampa?» Martín sonrió. Pobre Camila. No tenía idea. Retrocedió sin hacer ruido, perdiéndose en las sombras antes de que lo descubriera escuchando. La tenía exactamente donde quería, paranoica, desesperada y al borde del colapso. Y él aún no había terminado. Camila se desmoronaba, y Martín lo veía en cada gesto, en cómo su mirada evitaba la suya, en cómo sus dedos jugueteaban con el borde de la mesa, en la tensión de su mandíbula cuando él le dirigía la palabra. Estaba atrapada dentro de su propia mente, una prisión tejida con sospechas y culpa. Pero Martín no tenía prisa. La casa apenas comenzaba. A la mañana siguiente, decidió empujarla un poco más. Mientras hojeaba su celular, dejó escapar una leve risa. Camila, al otro lado de la mesa, apenas había tocado el desayuno. «¿Qué te hizo reír?», preguntó, fingiendo naturalidad. Martín sonrió. «Nada, solo un mensaje de un viejo amigo. Me contó que alguien que conocemos ha estado reservando muchas suites privadas de hotel últimamente». Lo dijo como quien cuenta un chisme sin importancia, pero el color se desvaneció del rostro de Camila. Apretó con fuerza su taza de café. «Ah, sí. ¿Quién?». Martín se encogió de hombros, indiferente. «Solo un tipo que pensó que podía ocultar secretos. Pero ya sabes, los secretos siempre salen a la luz, ¿no?». Camila tragó saliva con dificultad. «Sí, supongo que sí». «Perfecto». La grieta se había ensanchado. Esa noche, Camila salió del departamento con la excusa de una emergencia en el trabajo. Martín no la siguió. No lo necesitaba. La aplicación de rastreo aún funcionaba perfectamente. Esperó en casa, tranquilo. Una hora más tarde, ella volvió. Su rostro estaba pálido, las manos le temblaban. Martín la esperaba en el sillón, hojeando un libro. Levantó la vista al verla entrar. «¿Todo bien?». «Sí», respondió demasiado rápido. «Solo, cosas del trabajo». Martín ladeó la cabeza. «Pareces haber visto un fantasma». Ella forzó una sonrisa. «Solo estoy cansada. Voy a darme una ducha». La dejó ir. El sonido del agua llenó el silencio. Mientras tanto, revisó el rastreo. Camila había ido al apartamento de Ricardo. Y no había durado mucho. Estaba entrando en pánico. Bien. Martín sabía que era el momento del golpe final. Todo estaba listo. Solo necesitaba que Camila cometiera un último error. Uno que la hundiera por completo. Y él se encargaría de llevarla hasta el borde. Martín organizó una cena especial. No una cualquiera, sino una que Camila jamás olvidaría. Reservó una mesa en un restaurante elegante, de esos que a ella le encantaban y que solía suplicar visitar en los buenos tiempos. Le dijo que quería reconectar, salvar lo nuestro. Camila aceptó, pero él notó la vacilación en sus ojos. No pensaba en salvar su matrimonio, pensaba en escapar. Lo que ella no sabía era que esa noche no serían solo dos en la mesa. Martín se encargó de invitar a una tercera persona, sin anunciarlo, Teresa Galván, la todavía esposa de Ricardo Méndez. Camila no sabía que Ricardo seguía legalmente casado, pero Martín sí. Y planeó que lo descubriera de la forma más pública y humillante posible. Cuando él y Camila llegaron, todo parecía normal. Pero minutos después de sentarse, una mujer elegante, de rostro firme y mirada afilada, se acercó directamente a su mesa. «¿Camila Duarte?», preguntó con una voz fría y precisa. Camila frunció el ceño, confundida. «Sí, ¿la conozco?». Teresa sonrió sin alegría. «No, pero yo sí te conozco a ti. Solo quería conocer a la mujer que se está acostando con mi marido». El rostro de Camila se desfiguró, perdiendo todo color. El murmullo entre las mesas vecinas no se hizo esperar. Las miradas se clavaron como cuchillos. Martín se acomodó en su silla, sin ocultar su satisfacción. Teresa avanzó un paso. «¿Nada que decir?». «No me sorprende. Las amantes como tú nunca tienen mucho que decir cuando las atrapan». Camila intentó articular una palabra, pero solo emitió un sonido ahogado. Martín podía ver en su rostro la desesperación, la urgencia por calcular una salida. Pero no la había.
Teresa arrojó sobre la mesa un fajo de papeles doblados. Te seguí durante semanas. Cada visita al hotel. Cada llamada. No eres especial, querida. Eres solo otra más. Camila retrocedió como si la hubieran golpeado. Martín ocultó una sonrisa detrás de su copa de vino. Era mejor de lo que había imaginado. Ricardo, sentado en otra mesa cercana, finalmente notó el escándalo. Se levantó de inmediato, su expresión transformándose. Teresa, este no es el lugar, le dijo en voz baja, visiblemente tenso. Ella se giró hacia él, con los ojos brillando de furia. Claro que lo es. Tú ya no decides nada. Ya firmé el divorcio. Y tu empresa va a sangrar por esto. Martín vio cómo el rostro de Ricardo se endurecía, y cómo el pánico comenzaba a invadir a Camila. El mundo que creyó controlar se venía abajo. Camila se volvió hacia Martín, con voz temblorosa, vámonos. Ya. Martín ladeó la cabeza. ¿Por qué? Si apenas comienza la velada. Camila se levantó de golpe, saliendo del restaurante como una herida, con pasos temblorosos. Martín la siguió despacio, saboreando cada momento del derrumbe. Cuando llegaron al auto, Camila se giró de golpe hacia Martín. Su rostro estaba desencajado, mezcla de furia y desesperación. ¿Lo sabías? Espetó, con la voz rota. Martín cruzó los brazos, calmado. ¿Saber qué? ¿Que tu amante estaba casado? ¿Que su esposa te seguía? ¿Que todo esto iba a explotar? Se encogió de hombros. Sí, lo sabía. Ella dio un paso atrás, como si sus palabras la hubieran golpeado físicamente. ¿Tú permitiste que esto pasara? Martín se inclinó levemente, su voz bajando en tono pero aumentando en gravedad. No, Camila. Yo hice que pasara. Los ojos de ella se agrandaron con horror. ¿Por qué? Martín la miró con frialdad. Porque pensaste que yo era tonto. Que era predecible. Fácil de engañar. Pero olvidaste algo, Camila, yo estudio la historia. Y la historia está llena de personas que pensaron que podían traicionar sin consecuencias. Pero al final, siempre pierden. Ella se apoyó contra el coche, tambaleante. Entonces, ¿y ahora qué? Martín sonrió levemente. Ahora vas a casa, y te preguntas qué más sé. ¿Qué más hice? Y yo, abrió la puerta del auto con calma, yo disfruto la vista. Camila tardó unos segundos en reaccionar, pero finalmente subió al auto. En el asiento del copiloto, su cuerpo temblaba visiblemente. Sabía que había perdido la primera batalla, pero la guerra aún no había terminado. El camino de regreso fue un silencio asfixiante. Camila no decía una palabra, solo apretaba los puños sobre su vestido, como si aún buscara una salida. Martín, en cambio, conducía tranquilo, los dedos golpeando el volante al ritmo suave de la música de la radio. ¿Vas a decir algo?, preguntó ella al fin, con voz quebrada. Martín no apartó la vista del camino. ¿Sobre qué? ¿Que me fuiste infiel? ¿Que tu amante se hunde en un escándalo legal? ¿O que ya no tienes a dónde correr? No puedes quedarte ahí como si no te importara, susurró ella. Él sonrió con frialdad. Claro que me importa, Camila. Solo que no de la forma que tú crees. Ella giró hacia él, desesperada. Martín, yo. No, la interrumpió, su tono filoso como una cuchilla. No me insultes con disculpas que no sientes. Camila bajó la vista, derrotada. Llegaron al edificio. Martín estacionó con calma y se volvió hacia ella por fin, dejando que viera la plena serenidad en su rostro. Entra, le dijo. Descansa. Lo vas a necesitar. Ella lo miró, confundida. ¿Qué significa eso? Él se inclinó apenas. Significa que aproveches la cama, mientras siga siendo tuya. Antes de que pudiera responder, Martín ya estaba caminando hacia el ascensor. Ella tardó varios segundos en seguirlo. Esa noche, Camila no durmió. Martín lo supo porque la escuchó caminar sin rumbo por el dormitorio mientras él, en su estudio, revisaba con calma los pasos finales de su plan. Al amanecer, Camila lucía agotada. Sus ojos estaban rodeados de ojeras y su elegancia habitual había desaparecido. Se sentó frente a la taza de café sin probarla, girando lentamente la cucharilla, como si intentara revolver el caos en su cabeza. Martín, dijo con cautela, tenemos que hablar. Él apenas alzó la mirada del periódico. Ah, sí, sé que cometí un error. Lo sé. Pero, debes darme una oportunidad para arreglar esto. Construimos una vida juntos. Martín dobló el diario con precisión y lo dejó sobre la mesa. Corrección, tú construiste una mentira. Y ahora estás intentando salvar lo que queda de ella. Ella alargó la mano para tocar la suya, pero él la retiró antes de que lo alcanzara. Por favor, Martín.
Podemos retroceder, buscar ayuda. Ir a terapia. Solo, no quiero perderte. Él la observó durante unos segundos, y soltó una leve risa, sin alegría. Camila, no estás arrepentida por lo que hiciste. Estás arrepentida porque te atraparon. Ella apretó los puños. ¿Qué quieres de mí? Martín se puso de pie, ajustándose el puño de la camisa. Nada. Esa es la belleza del asunto, ya no necesito nada de ti. Tomó sus llaves y se dirigió a la puerta, dejando a Camila sola en la cocina, rota y en silencio. Lo que ella no sabía era que, mientras pasaba la noche caminando como un fantasma por el dormitorio, Martín ya había puesto en marcha el desmantelamiento total de su mundo. Esa misma mañana se reunió con su abogado. Cambió las cuentas financieras, actualizó escrituras y aseguró que, cuando ella finalmente se diera cuenta de lo que ocurría, sería demasiado tarde. Al anochecer, Martín regresó. Camila lo esperaba en el sofá, con una copa de vino en la mano y la televisión encendida en mute. No la estaba viendo. Su mente estaba en otra parte. Martín, tenemos que hablar, dijo apenas él entró. Él dejó el maletín con calma. Ya hablamos. No. Hablar de verdad. Sé que te herí, lo sé. Pero aún podemos reconstruirnos. Yo no quiero que esto termine así. Martín la observó unos segundos. Luego, con total tranquilidad, sacó de su bolsillo un papel doblado y lo dejó sobre la mesa frente a ella. Camila lo abrió con manos temblorosas. ¿Divorcio? Susurró. Martín asintió. Ya está presentado. Será rápido. Ella lo miró como si no lo reconociera. ¿Estás hablando en serio? ¿Vas a marcharte así, sin más? ¿Marcharme? No, Camila. Estoy observando cómo te caes. Ella se quedó sin aliento. No puedes hacerme esto. No puedes simplemente borrarme. Martín soltó un suspiro. Ahí es donde te equivocas. Tú te borraste sola el día que cruzaste la puerta de la Altamira con Ricardo. Camila bajó la vista, y solo entonces notó los documentos financieros sobre la mesa. Su rostro perdió todo el color. ¿Qué hiciste? Martín ajustó sus gemelos, como si hablara del clima. Todo lo que tú pensabas hacerme, solo que yo lo hice primero. Las cuentas están bloqueadas. El apartamento está a mi nombre. Cuando esto termine, no te quedará nada. Camila se puso de pie de golpe, derramando el vino. No te atreverías. Martín dio un paso hacia ella, su voz más fría que nunca. Ya lo hice. Ella se desplomó en el sofá, su mundo colapsando en silencio. Y Martín, simplemente caminó hacia la puerta, dejándola hundirse en las ruinas de sus propias decisiones. Camila no salió del departamento en 2 días. Martín lo sabía gracias a los registros del sistema de seguridad. Ella estaba atrapada en su propia jaula, oscilando entre la negación y la desesperación, buscando algún resquicio que pudiera salvarla, pero no había escapatoria. El golpe final llegó en forma de una citación judicial. Martín había presentado una denuncia por mala gestión financiera, ligando a Camila directamente con los negocios turbios de Ricardo. Ya no era solo su matrimonio lo que perdía. Su reputación, su círculo social y cualquier atisbo de influencia se deshacían como humo. Cuando por fin lo enfrentó de nuevo, ya no quedaba rastro de la mujer altiva que una vez fue. Me arruinaste, susurró desde el umbral de su oficina. Martín alzó la vista con total indiferencia. No, Camila. Tú te arruinaste sola. Yo solo me aseguré de que no pudieras hablar tu camino fuera del desastre. Ella contuvo un sollozo, con la última pizca de dignidad. ¿Fue real alguna vez? ¿Lo nuestro? Por un momento, Martín dudó. Solo un instante. Lo fue. Alguna vez. Pero tú te encargaste de que ya no lo sea. Camila bajó la mirada. Sus manos temblaban. ¿Así termina todo? Martín pasó junto a ella sin detenerse. Esto terminó el día que pensaste que podías jugar conmigo. Y Camila, nunca fuiste tan buena jugadora como creías. La dejó sola, destrozada, convertida en el eco de la mujer que un día había sido. Ella intentó resistirse. Martín lo esperaba. Hizo llamadas desesperadas, buscó ayuda entre viejos conocidos, trató de encontrar alguna grieta por donde filtrarse. Pero nadie quería tener vínculos con alguien envuelta en escándalos y demandas. Ricardo había desaparecido, tratando de salvar su pellejo. Y Martín se aseguró de que Camila no tuviera ni una sola palanca financiera para sostenerse. La mañana del acuerdo final, ella se presentó en la oficina del abogado. Más delgada, más apagada, su elegancia de antes reemplazada por una imagen desgastada, casi irreconocible. Martín vio en sus ojos que aún albergaba una mínima esperanza. Un milagro de último minuto. No tienes que hacer esto,
murmuró mientras los abogados organizaban los papeles. Martín se recostó en la silla. Ya lo hice. Ella abrió la boca, como si quisiera decir algo más. Pero no había palabras que cambiaran la sentencia. Firmó los papeles con manos trémulas. Y así, todo acabó. Al empujar el documento hacia el abogado, evitó mirar a Martín. Pero él la observó. Esperó ese momento en que ella alzaría la vista buscando compasión, arrepentimiento, algo. Pero no tenía nada más que darle. Ella lo había vaciado por dentro mucho tiempo atrás. Cuando se levantaron para marcharse, Camila rompió el silencio una última vez. Martín, ¿crees que algún día podríamos? No, respondió él sin pensarlo, abotonándose el saco. No podríamos. Ella se estremeció como si la hubiese golpeado. Martín, en cambio, se fue sin mirar atrás. Martín salió de la oficina del abogado y respiró el aire fresco de la mañana. Por primera vez en años, se sentía liviano. No más mentiras. No más manipulación. No más Camila. Caminó hacia su coche y, al revisar su teléfono, encontró un mensaje inesperado. ¿Brindamos algún día? Me enteré del divorcio. Creo que vale la pena celebrarlo. Clara Esteban. Clara era una vieja amiga de la universidad. Martín sonrió. Tal vez lo haría. En lugar de regresar a casa, condujo hasta un lago a las afueras de la ciudad. Solía visitarlo antes de casarse. Se sentó en una banca, mirando el reflejo del cielo en el agua. El viento acariciaba su rostro como si arrastrara los últimos fragmentos del pasado. Todo ese tiempo había sido prisionero de una mujer que nunca lo valoró. Había sacrificado años, sueños, energía. Pero eso había terminado. La última página estaba escrita. Ya no era el hombre ingenuo que una vez creyó en una vida compartida. Ahora era el hombre que aprendió, que sobrevivió, que ganó. Miró el horizonte y sonrió. Una sonrisa tranquila, casi animal. El mundo siguió sin Camila Duarte. Martín no la buscó, pero las historias llegaban. Intentó reconstruirse, sí, pero su nombre estaba manchado. Ningún salón de lujo quiso contratarla. Ningún benefactor acudió al rescate. Ricardo se esfumó, dejando solo polvo tras de sí. Un año después, Martín coincidió con un conocido en una conferencia. No vas a creer a quien vi hace poco, le dijo con media sonrisa. A Camila. De recepcionista en un spa de tercera. ¿Qué vueltas da la vida, no? Martín solo asintió. No dijo más. Esa noche, por pura curiosidad, buscó su nombre en internet. No encontró redes sociales activas. Ningún rastro de la vida lujosa que ella solía exhibir. Solo una imagen borrosa, al fondo de una página web de un negocio local, donde se la veía tras un mostrador, con una sonrisa forzada. No sintió lástima. Ella eligió su camino. Lo irónico era evidente. Camila pasó años buscando estatus, lujo, hombres poderosos. Y terminó siendo lo que más despreciaba, una mujer olvidada, sobreviviendo con lo mínimo. ¿Lo pensaría? ¿Recordaría a Martín? ¿La vida que destruyó? Él nunca lo sabría. Y no le importaba. Un año y medio después del divorcio, Martín se encontraba en un bar con Clara Esteban, una copa en mano y la risa fluyendo como música ligera. ¿Alguna vez te arrepentiste? Preguntó ella, removiendo su cóctel. ¿De no darle otra oportunidad? Martín sonrió, lento y seguro. ¿Arrepentirme? No. Ella jugó un juego que no podía ganar. ¿Y yo? Bebió un sorbo, el hielo tintineando suavemente. Yo nunca pierdo. Clara sonrió de vuelta. Eso suena a algo que diría un lobo. Martín rió entre dientes, alzando su copa hacia ella. Tal vez siempre lo fui. Solo me tomó un tiempo recordarlo. El bar vibraba de vida. Voces, música, risas. Y por primera vez en mucho tiempo, Martín estaba en paz. Ligero. Libre. Durante años había permitido que Camila definiera su vida, su dolor, sus decisiones, su destino. Pero ahora, ella era solo un hombre perdido en el viento. Una lección. Un recuerdo. Martín miró a Clara. Había algo refrescante en ella, algo auténtico. Quizás era el comienzo de algo nuevo. O quizás solo una copa con una amiga. Pero no importaba. Porque ahora, Martín Rivas era dueño de su propia historia. Y mientras se recostaba en su asiento, completamente tranquilo, el lobo sonrió por última vez.